¿Pero qué hiciste? Yo tampoco estoy arreglada. El mundo realmente no es justo. Atención. El fanfic, entre comillas que van a escuchar a continuación está basado, obviamente en llamadas creado por Van HG, esto solo es un punto de vista y línea alternativa a ese fanfic, todos los créditos van para el creador original y a Sheamus MLP porque, estos dos usuarios fueron los que me inspiraron a hacer este capítulo alterno. Sin más que decir vamos a ello. Un asco. Era todo lo que Lisa podía pensar cuando veía los pies de aquella criatura tan extraña llamada Ruth. Lisa agitó sus manos con repugnancia y esperó que hubiera algo de alcohol en el baño para deshacerse de todos los rastros de aquellos hongos y extrañas cosas verdes que parecían crecer entre los dedos de aquella criatura. ¡Iu, iu, iu, iu! ¿Por qué tenemos que hacer esto? Lola gritó mientras corría hacia la puerta del baño. Todo por culpa de Lincoln y su mala suerte. La escuchó quejarse mientras cerraba la puerta en su nariz. Incluso ahora, el espécimen de 6 años seguía culpando a Lincoln de la situación. Era natural que Lola buscara a un culpable para la actual crisis familiar, por lo que no fue sorpresa para Lisa que escogiera a Lincoln. Lincoln siempre era blanco de sus hermanas cuando éstas parecían necesitar liberar algo de estrés. Y desde que se puso el traje, parecía que cada una de ellas lo utilizaba para sus propios fines, y se enfadaban mucho cuando fracasaban. Como si realmente fuera culpa de Lincoln. Era divertido en cierta forma. Lisa sacó gran cantidad de notas sobre el comportamiento familiar alrededor de Lincoln y su suerte, por lo que aquella teoría sin sentido tuvo su lado bueno después de todo. Por desgracia, no pudo calcular correctamente el tiempo en que alguien del exterior se daría cuenta de que no era una excentricidad más de sus familiares, y la denuncia había caído un mes antes de lo esperado. Lisa ya había pensado más de un plan para solucionarlo todo antes de que llegara a mayores, pero aquella llamada anónima realmente se le había adelantado. Era algo frustrante. Lisa sacó su cuaderno y comenzó a hojearlo. Además de Lola, Lucy parecía un poco incómoda ante la mención de Lincoln, aunque aún no estaba segura de cómo exactamente. La noticia de la denuncia de sus padres y su separación había traído algunas lágrimas en la unidad mayor, y finalmente se había retirado a la ventilación para llorar sin que nadie la viera. Realmente no le importaba, pero cualquier tipo de reacciones que pudiera observar aportarían nuevos datos a su trabajo. ¿Culparía a Lincoln del suceso, o a sus unidades paternas por el claro maltrato? ¿A ella misma?
¿Podría la suerte más que la familia, aun cuando Lincoln era su hermano mayor? Con Lola no parecía haber dudas, aunque con Lana todo era un poco más complicado. Ella había estado menos activa que de costumbre, y había llorado mucho junto a su gemela por lo sucedido. Aún así, hasta ahora no había escuchado que culpara a Lincoln de ninguna forma. Finalmente estaba ella misma. Realmente no le importa mucho el asunto de la suerte. Para empezar, algo como eso ni siquiera era real. Aún así, no podía negar el aporte que daría a sus futuros proyectos. Con su inteligencia seguramente tendría un final mejor que el de sus hermanas, por lo que podría seguir investigando, así que no tenía nada de qué preocuparse acerca del final. Lo importante era el ahora. Esa cosa de nombre Ruth no había estado muy contenta con ellas después de enterarse del arresto de sus padres, pero había tomado en cuenta sus edades y no había reaccionado de manera muy precipitada. Al menos por ahora. Aunque ahora pedía 3 lavados de pie diarios, a veces uno después del otro. Su teléfono comenzó a sonar en ese momento. Levantó una ceja al ver el número desconocido brillar en la pantalla. Su mente prodigio le había dado ya el nombre de la persona que podría llamarla a aquel número que solo sus progenitores y hermanos mayores conocen. Pero aún así era su deber cerciorarse. Este es un número privado cuyos dígitos fueron cuidadosamente pensados utilizando como base la fórmula del pi y combinándola con mis propios teoremas sobre el número infinito. Dadas las probabilidades de que alguien cuyo número desconocido pueda descifrarlas, solo significa que ha logrado colocarse en mi laboratorio, robar mis teoremas y sacar sus propias deducciones. Pero eso es imposible, y como solo existe una persona que sepa este número y pueda necesitar de un teléfono prestado para marcarlo, puedo deducir quién eres. Aún así, preguntaré, Lincoln, ¿eres tú? Hubo una pausa del otro lado, y eso solo sirvió para asegurarle a Lisa lo que ya sabía. A veces no sabía si debía dejarse vencer por las emociones y reír o llorar por las pobres ideas que la mente inferior de su hermano podía concebir. Detener esto, ya nada podía detener lo que estaba por pasar. La denuncia fue hecha y fue comprobada. Aunque el denunciante dijera que todo fue una mentira, la policía tiene todo lo que necesita para acusar a sus progenitores. Y Lincoln realmente esperaba que todo se solucionara con atrapar a este tal Nega. No era de extrañar que los denunciantes utilizaran seudónimos para mantener su anonimato seguro, eso podría significar que Nega podría ser alguien cercano a la familia. No es como si le importara realmente, ella estaba fuera de cualquiera de esos problemas, y no tenía por qué sentirse mal por haber ayudado a la ciencia a poder hacer del mundo un lugar mejor. Lincoln fue útil como su pequeña rata de laboratorio, y debería estar feliz de que su sacrificio podría ayudar a muchos. ¿Cómo pareces no entender mis palabras? Creo que tendré que resumirlo en un formato que puedes entender, Lincoln. Tomó aire y acercó su boca al teléfono. ¡No te voy a ayudar! ¡Hey! ¿Con quién estás hablando, Lisa? Lola salió del baño en ese momento. Sus manos aún estaban húmedas y llenas de jabón por lavarlas. Ambos ojos parecían contener una enorme hoguera mientras se acercaba. ¿Nosotros nos estamos destrozando las manos lavando pis y tú hablando por teléfono? Es una llamada importante, Lola. Una llamada que ya iba a finalizar, de un tema ya cerrado. Pero incluso Lisa sabía que desencadenar la ira de alguien como Lola podría traer problemas. ¡Escuché el nombre de Lincoln! Los ojos de Lola se estrecharon. Desde la denuncia no había dejado de dirigir su ira hacia Lincoln y su mala suerte. ¿Estás hablando con él? Gritó aún más fuerte mientras se abalanzaba contra Lisa. En esos momentos realmente desearía tener su pistola de dardos tranquilizantes, unos cuantos podrían darle el tiempo necesario para huir y esconderse debajo de alguna cama. ¡Dame ese teléfono! ¡Le diré exactamente lo que pienso! Bueno, eso podría darle el tiempo necesario. Si le daba el teléfono, Lola se desquitaría con Lincoln y podría escapar de todas formas. Por desgracia, cuando Lola sujetó el teléfono, también sujetó fuertemente su mano. ¡Oye, suelta eso! ¡Maldita seas, Lincoln! Lola gritó mientras Lisa intentaba zafarse de su agarre. No podía soltarla y seguir gritando. ¿Tienes idea de lo que hiciste? ¡Por tu culpa! ¡Hey! ¡Esta cosa se cortó! Creo que sería más correcto decir que nuestro hermano mayor fue quien cortó. Lisa se liberó del agarre de Lola. Mientras no destruyera su teléfono, entonces podía gritarle todo lo que quisiera.
Realmente esperaba que no lo destruyera, había invertido mucho en su fabricación. ¿Por qué hablabas con él? ¿Tienes idea de todo lo que ha hecho, Lisa? Lola lo dijo sin verla, aún seguía tratando de descifrar ese aparato repleto de teclas sin números o letras. Eran simples botones blancos que no podía entender. Lisa no se dignó a contestarle. No es como si pudiera hacer nada para aclarar la mente estúpida de Lola, y no valía la pena intentarlo. ¿Y por qué esta cosa no deja de listar números? Lola agitó el teléfono para ver si hacía algo, pero no pasaba nada. ¿Restar números? Lisa se acercó un poco. Si una llamada era cortada, entonces el teléfono inmediatamente se apagaba para impedir cualquier posible intento de infiltración. No es como si alguien pudiera pasar sus defensas de todas formas, pero era mejor prevenir. Tenía cierta información importante dentro del teléfono. ¿Qué estás diciendo, Lola? ¡Hablo de esto! Lola le mostró la pantalla del teléfono. Lo que Lisa vio la dejó de un extraño color blanco enfermizo mientras su mente trabajaba más rápido de lo que había hecho antes. Era imposible, no tendría que ser posible. Era totalmente ilógico que algo como esto pudiera realmente pasar. 5. Ella misma había programado el cortafuego y las defensas contra los virus. Eran programas creados en base a unidades algebraicas a las que solo ella podría llegar. Sus cálculos no eran errados, eran perfectos. Al igual que sus defensas. 4. Y sin embargo, la imagen no mentía. Pero a la vez seguía creyendo que era imposible. Tragó saliva mientras miraba a aquella unidad menor que pronto desaparecería y daría paso a otra unidad aún menor. Ella lo había preparado como su última línea de defensa en caso de que su teléfono fuera robado. Un modo de proteger toda la información en caso de que, por alguna razón del azar, alguien realmente pudiera entrar. 3. Solo se activaría si algo como eso era posible. Y dudaba que Lola, con toda su furia, hubiera dado con un número y palabras adecuadas para introducirse dentro de su teléfono. Y si así fuera, no debería de haberse activado. Su última defensa. 2. La mente de Lisa llegó a la mejor solución para aquel momento tan desesperante, y antes de que la unidad pudiera volver a cambiar, le arrebató el pequeño aparato a Lola. ¡Oye! Sin importarle la furia de su hermana, Lisa arrojó el teléfono hacia el rincón. Antes de chocar contra nada, el aparato estalló con una pequeña explosión en miniatura. Lo que cayó al piso fueron cientos de partes distintas. ¿Qué demonios fue eso, Lisa? Lola preguntó un poco alterada por lo sucedido. ¿Programa de autodestrucción? Aquella explosión no era lo suficientemente fuerte para matar a nadie, pero hubiera causado un gran dolor y posibles daños permanentes dependiendo en qué parte del cuerpo hubiera estallado. Todo el genio de Lisa le gritaba que no podría haberse activado. Pero ella misma lo había visto. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esas preguntas básicas llenaron la mente de la pequeña genio. La única explicación que se negaba a aceptar, pero que podía ser la única verdad, es que alguien había atravesado sus defensas, se había metido en su teléfono personal, y había activado el programa de autodestrucción sin que ella lo supiera. Imposible. Pero acababa de verlo con sus propios ojos. Y eso fue lo que pasó. Lincoln le dijo absolutamente todo lo que había hablado con Nega. Sentía que se había quitado un gran peso de encima mientras entraba por la puerta principal y subía por las escaleras. ¿Algo que te ayude? Bipolar de desequilibrio. Quizás sufre alguna clase de trastorno mental, quizás psicopatía o sociópata, o tal vez esté fingiendo. Si es más de uno, entonces podría explicarse sus aparentes cambios de humor, pero muchas de sus palabras no tienen sentido. Lisa parecía estarlo pensando muy fuertemente desde el otro lado de la línea. No lo entiendo. Por lo que me describes, puedo decir que esta tal Nega podría ser alguien muy cercano a la familia, pero lo bastante lejos para no ser del ámbito familiar. Yo tampoco lo entiendo. Lisa era su única esperanza de poder atraparlo y terminar con todo esto. No sé quién podría hacerle tanto daño a nuestra familia. Lincoln, Lisa dijo seriamente. sufriste de abuso. Acéptalo de una vez. Cualquiera fuera de la familia que lo supiera, hace tiempo que hubiera reportado a nuestros progenitores a servicios de protección al menor. Eso no... Pero es el nombre Nega lo que me intriga aquí. ¿Nega? Dijo que lo pensó improviso. Realmente no es muy bueno.
Aunque esa era su opinión personal. Comenzó a subir por las escaleras de la casa Suárez mientras hablaba. Realmente se sentía cansado y quería recostarse un poco. Le gustaría comer algo antes, pero no quería que la familia de Cristina se enfadara con él si tocaba algo sin permiso. Al contrario, mente inferior. Los nombres escogidos al instante suelen tener mucha relevancia en una persona. Lincoln comenzaba a sentirse irritado de que su hermana de 4 años lo llamara mente inferior. Cuando Lisa perdió el respeto que le tenía, lo había tenido alguna vez. Nega también puede ser un acrónimo, o un abreviado de negativo, o negación, de todos los nombres que pudo usar, porque nega. A Lincoln no le importaba. Todo lo que quería hacer era atraparlo. Pasó por la puerta de Cristina antes de llegar a su habitación. Podía sentir el aroma a vainilla que salía de aquella habitación y recordó el abrazo que le había dado. Sus mejillas se enrojecieron mientras lo hacía. Era la primera vez que Cristina le daba un abrazo, y de solo recordarlo lo hacían sentir realmente nervioso y feliz. ¿Cómo tendría que reaccionar con ella? No, nada de esto, Lincoln. Ya tienes novia. Dijiste, dijo que podrían ser solamente amigos. Nada de pensar cosas raras, mucho menos ahora que tu familia está en peligro. ¡Céntrate! Trató de reprenderse, pero entre más tiempo se quedara frente a la habitación de Cristina, más recuerdos del abrazo y su aroma llegaban a su mente. Ronnie no me matará si se entera de lo que estoy pensando. Con eso en mente, Lincoln continuó el camino hacia su habitación. Lisa aún parecía estar murmurando algunas cosas. Lisa, Lisa no pareció escucharlo. Lisa, Aún parecía estar en su propio mundo. Lisa. Ese pequeño grito fue la señal de que tenía su atención. Espero que sea algo realmente importante para interrumpirme de mis pensamientos de tal forma, Lincoln. ¿Puedo confiar en ti, Lisa? Disculpa, tendrás que repetir eso. Lisa, me utilizaste como un conejillo de indias. No te mentiré, me siento furioso de que hubieras sabido que nada de la buena suerte era real y no hubieras hecho nada para solucionarlo. Y no tengo que mencionar lo decepcionado que estoy de ti. Pero por ahora puedes hacer algo y espero que me ayudes. Se mordió el labio inferior. Te necesito, Lisa. Por favor. Aunque tus palabras son desgarradoras, Aquel tono sarcástico molestó mucho a Lincoln. tengo mis razones para atrapar a esta tal nega. Y como parece centrado en ti, podremos ayudarnos mutuamente. Así que me utilizarás de nuevo. Afirmativo, serás un medio para cumplir un fin. Pero una vez que termine todo esto, también saldrás beneficiado, Lincoln. No lo olvides. ¿Qué le pasó a aquella pequeña bebé a la que le cambió los pañales por 2 años? Recordando esos momentos, incluso como bebé, Lisa parecía verlo como alguien inferior. Todo lo que quiero es recuperarlo, Lisa. Hubo una pausa del otro lado. Lincoln esperó que su hermana respondiera con un yo también o algo así, pero en lugar de eso escuchó sus débiles risas, algo sumamente raro en Lisa, y sus esperanzas murieron tan rápido como su confianza en aquella pequeña niña.